un amplio currículum, entonces para hacer esto un poquito más breve, solamente voy a decir que es especialista en neurociencia clínica por la Universidad de Barcelona en España y nos presenta esta noche la conferencia magistral Diagnóstico temprano y prevención de trastornos demenciales. Démosle un fuerte aplauso al doctor Carlos Novo Olivas. Buenas noches. ¿Me escuchan o no? Oye, grito ya. Empezó muy arriba, soy médico. Lo que vengo ahorita a platicarles básicamente es algo muy simple y que un poquito nos aterra a los que sabemos del tema. Porque en los últimos 30, 40 años la sobrevida del ser humano se ha hecho cada vez más larga y con eso nos hemos dado cuenta de que hay enfermedades que antes no conocíamos porque no vivíamos tanto. Entonces, la perspectiva de vida actualmente en los lugares donde más son longevos las personas es cerca de 83 años, la media. Entonces, esto es muy importante porque son cerca de 35 a 45 años más que hace 40 años, independientemente de las guerras. Esto estamos hablando posguerra, porque si hablamos antes de las guerras nos vamos muy para atrás a 30 años, ¿no?, de sobrevida humana. Los trastornos demenciales, lo que vamos a hablar ahorita, vamos a empezar primero definiendo qué es un trastorno demencial. A ver si cambio de micrófono, es más estable está medio extraño. Y si yo me desconcentro, pues ustedes más. Entonces, verde. Los trastornos demenciales se definen básica y simple y sencillamente como un trastorno de neurodegeneración. Es decir, el cerebro se va degenerando, se va haciendo cada vez más viejo, de manera mucho más aprisa de lo que debería. No voy a meterme en cosas muy específicas de cuáles son todos los subtipos que existen. Vamos a enfocarnos en básicamente dos. Y lo primero que voy a preguntarles es, piensen en cuántas personas ustedes conocen, arriba de 65 años, que hayan tenido un infarto cerebral o que hayan tenido síntomas típicos del Alzheimer, ¿no?, que es lo que es el nombre como modelo o la demencia prototipo. Si les ha tocado, se van a dar cuenta que es una enfermedad que dura cerca de 10 años. Una década entera en la que la persona, relativamente lento, pero más rápido de lo normal, se va deteriorando. En todos los sentidos, no solamente es una cuestión cognitiva, es una cuestión social, es una cuestión de comportamientos emocionales, es una cuestión motora. Todo el cerebro como tal va muriendo de manera más aprisa, pero no lo suficientemente lento como para hacer sufrir a la persona y especialmente a la gente que está a su alrededor. Digamos que la única bondad que tiene el Alzheimer, digamos como nombre en general, es que los últimos 5 años la persona realmente no está consciente. Es una especie de tener un zombie en casa. Es sumamente duro y sumamente triste porque no hay nada que podamos hacer. Es decir, no tenemos tratamientos que sean eficaces para mejorar como tal la enfermedad. La medicina no cura prácticamente nada. Algunas infecciones, si son ciertas bacterias, parásitos, ahorita cada vez menos, porque como abusamos de antibióticos los últimos 50 años, ya está jodiendo de regreso los bichos, ¿no? Ya aprendieron que nuestros métodos de destruirlos son fáciles de dar la vuelta. Exactamente. Entonces, como no tenemos tratamientos adecuados para prácticamente nada, no curamos nada, intentamos que los síntomas, las manifestaciones, sean lo menor posible en todo el resto de las enfermedades crónico-degenerativas. Nos hemos enfocado en los últimos 30, 40 años a hacer medicina preventiva. Entonces, ahorita lo que me interesa es que se vayan, esto es prevención. El problema de la prevención es que para el cerebro, especialmente de sociedades como la nuestra, le es muy difícil ver a futuro. Tenemos una sociedad bastante adolescente y cada vez se hace más así. Queremos cosas inmediatas y si nos duele nos tiene que doler ya, si no nos importa un carajo. Ya cuando me duela pues ya me defiendo, ¿no? Yo he dado esta plática unas 8 veces, en promedio a lo mejor son unas 200, 400 personas y aunque ustedes no lo crean, solamente 4 se han acercado a hacer algo. Es decir, un 1%. A pesar de la información que les voy a dar, que no es ninguna cosa sin valor. Entonces, es todo un reto.
poder convencer a la población en general que haga algo antes. Entonces lo peor que pueden hacer es esperar a que les peguen. Muy bien, esto ya lo mencionábamos, no solamente es una cuestión de memoria, no es solamente perder recuerdos, aunque es la parte más esencial, no es lo único, y muchas veces no es lo más importante. Algunos numeritos. Esto es estadística, así que no miente. Podemos manipularla y cambiarla y hacer que se vea más o peor, pero los números son números. Y cuando hablamos de estadística, de prevalencias y cuántas personas hay, es relativamente estable. Entonces, para los 65 años, aproximadamente entre el 5 y 7% de la población tendrá manifestaciones clínicas, es decir, que se notan de esta enfermedad, y ahorita veremos que esto empieza de 10 a 15 años antes, y por eso la importancia de prevenir. La idea es que para el 2040 tengamos 100 millones de personas con esta enfermedad. No va a haber ningún país que, si no está haciendo algo ahorita para adelantarse a eso, que lo pueda soportar. Entonces en 2040, 15, 18, 13 años, 23 años de aquí, vamos a tener una población increíblemente obesa, de diabetes va para arriba en nuestro país, increíblemente, a pesar de que en teoría hemos hecho algo para hacer cuestiones preventivas, no ha servido para nada, seguimos avanzando en diabetes, que ya veremos que es uno de los factores principales para trastornos como tal demenciales. Entonces tendremos más o menos la mitad de la población obesa, poco funcional, y más o menos un 20% de la población en estado demencial. Entonces, esto va a ser imposible mantenerlo a flote. Entonces, hay cosas que se tienen que hacer ya. El gobierno todavía no se da cuenta de lo que le viene, creo yo. Y es una de las enfermedades que más tienen costo, porque, como decíamos, dura mucho tiempo. Dura mucho tiempo y hay que estar muchas personas a cargo de la persona. Este es del año pasado, ¿verdad? Para que sea una idea en cuestión, más numeritos. No somos diferentes a ninguna otra población, excepto como tenemos más diabetes, tenemos un poco más de posibilidad de que más personas la sufran. Y esta es más o menos la distribución en tiempo. La gran parte de los casos van a comenzar alrededor de los 65 años, pero tenemos un pico alrededor de los 80. ¿Por qué es un pico? Porque usualmente la gente después de esta edad comienza a morir. No porque baje la enfermedad, simplemente porque hay menos gente. Entonces, no es una cuestión de que la enfermedad baje su prevalencia, simplemente baja el número de personas que están vivas, especialmente aquellas que estaban enfermas. Entonces quedan las saludables y el porcentaje baja. Lo que se espera es que vivamos 100 años para el 2050. Eso es la expectativa de vida en Europa en los siguientes 25 o 30 años. No estamos nada lejos. No voy a meterme en esto, hay muchísimas cuestiones que están dentro de cómo se hace este proceso. Hay dos teorías básicas. La primera teoría es que hay una especie de melicocha, que le llamamos amiloide beta, que es una especie como de chupapote, que se va pegando alrededor de las neuronas y las va asfixiando. Esto es la teoría típica, digamos, la teoría que comenzó en los 60s, inclusive antes, porque Alzheimer esto lo empezó a publicar a principios del siglo pasado, 1905, 1908. Fueron los primeros hallazgos en microscopio de cerebros de personas que tenían Alzheimer, y Alzheimer describió cuáles eran estas anormalidades patológicas del cerebro. Esta melcocha resulta que es muy posible que no sea lo principal ni lo más importante. Hay otras proteínas. Estas proteínas existen en todos nosotros porque son la basura, son procesos de desecho de todo el proceso que el cerebro tiene que hacer durante días, todos los días, y que usualmente se limpian durante la noche. Y ahorita por eso llegaremos a por qué es tan importante dormir bien. Es un proceso de limpieza, no solamente de descanso. La otra teoría es que hay una proteína que se llama tau, y la proteína tau lo que hace es que se mete dentro de la célula y empieza a desbaratar unas cosas que se llaman microtúbulos. Las células tienen una especie como de estructura interna, como un edificio, y lo que empieza a hacer es empezar a tirar todos los cimientos como tal estructurales de la neurona y se van vilmente deshaciendo, se caen, ¿no? Se deshacen.
Esa proteína tau, como es intracelular, es sumamente difícil controlarla. Pues tendríamos que entrar a la neurona y poder hacernos de ella. Todavía no encontramos el cómo. Hay muchas posibilidades a futuro, todavía no tenemos nada realmente eficaz. Lo más importante de todo esto es que ese proceso comienza de 10 a 15 años antes de que nos dé síntomas. Es decir, todos aquellos que tengan 50 años para arriba, es posible, por pura estadística, que más o menos somos 100, 5 de ustedes que tengan arriba de 50 años tienen ya la enfermedad. Es un hecho. Entonces, si todavía nos da síntomas, esperemos que se tarden mucho en que le den síntomas. Y la regla es intentar prevenir que den síntomas. Es muy parecido, de hecho, a la diabetes, y mucha gente le llama la diabetes tipo 3, que es una diabetes cerebral. Los factores de riesgo son sumamente importantes. Nos hemos dado cuenta en los últimos 50 años que mejoramos muchísimo la salud cardiovascular, y por eso, de hecho, vivimos más. Y ya nos morimos de infartos del corazón, como antes. Y esto sucedió entre los 70 y los 90. Increíble, muchísima investigación, se hicieron una bola de cosas maravillosas y ahora estamos tal cual disfrutando de eso, que es vivir hasta los 80 años. Si alguien le da un infarto es muy raro que se muera, llega al hospital, lo salvan, sigue su vida y podrá o no vivir mucho más, depende de si hace o no cambios en su vida. Pues la salud cardiovascular es punto número 1. La hipertensión arterial es posiblemente el primer factor de riesgo para poder tener demencia. Cuenten cuántas tienen, porque más o menos, para que se den una idea, cada uno de estos tiene diferentes valores, pero para promediarlos, más o menos es un 3%. Cada una que tengan es 3% más posibilidad de que la sufran, basado del 5% que es el promedio para todo el mundo. Diabetes. Depresión. Los trastornos depresivos son trastornos cerebrales, no son trastornos psiquiátricos o psicológicos, como quieran llamarlos. Son trastornos que se dan en el cerebro, dañan al cerebro. Y uno de sus principales efectos son trastornos demenciales, justo porque los mismos lugares y circuitos que se afectan en la depresión son los que se van a empezar a degenerar en la demencia. Obesidad. Ya dijimos que somos uno de los países más gordos del mundo. El más triste es que también somos pobres, entonces es una muy mala combinación ser gordo y pobre. Entonces, es muy, muy, muy severo. Lo otro es problemas de lipidemias, es decir, colesterol y triglicéridos altos. Bajo nivel educativo. Estudiar menos de 12 años es un factor de riesgo. Y eso es muy simple. Todo lo que aprendemos, cualquier habilidad que ésta sea, está en el cerebro. Entre más tengamos neuronas con información aprendida, son neuronas más fuertes, son neuronas que menos tienen posibilidad de morir, especialmente si las seguimos usando. De hecho, el retiro debería estar prohibido por salud. Deberíamos nada más cambiar de actividad, cambiar de trabajo, no dejar de trabajar. Tabaquismo y alcoholismo. Y aquí voy a ser muy claro con el alcoholismo, porque después van a ver que en los factores protectivos viene el alcohol, el vino tinto específicamente. Entonces aquí estamos hablando de un alcoholismo que sea de mayor de 3 onzas de cualquier tipo de alcohol. Vodka, whisky, no importa si viene de uvas o si viene de patatas, de lo que sea. Si son más de 3 al día, ya es un factor de riesgo. Si son menos de 2, es positivo, especialmente el vino tinto. El tequila puede ser bueno, el mezcal se ha encontrado que es todavía mejor. Aquí el punto es que tiene que ser 1 o 2 al día. Aquí el punto es la dosis. La dieta alta en carbohidratos, que además está correlacionada con presiones diabéticas y obesidad, el hombre no está hecho para tomar azúcar refinada. Digo, si alguna vez lo has escuchado, es real, el ser humano no está hecho para consumir azúcar refinada. Es como, siempre hago este símil, y a lo mejor les impacta, pero así es. Así como el cuerpo no está hecho para consumir azúcar refinada, tampoco está hecho para ver pornografía. Y exactamente lo mismo. La respuesta que da el cuerpo a esos estímulos es demasiado
y no está hecho para eso. Y eso hace todo un proceso que hace que se haga mucho más lento todo el metabolismo y empieza a guardar energía en grasa. Y empieza a tapar arterias y venas. Entonces, lo mínimo que podamos consumir carbohidratos simples y grasas saturadas. Más importante, carbohidratos simples que grasas saturadas. Sedentarismo. Sueño inadecuado. Esto es bien importante porque casi nadie habla del buen dormir. Buen comer, bien dormir y movimiento adecuado. Son los 3 pilares importantes y la actividad como tal, lúdica o profesional, pero que nos guste. Otra es una cosa que se llama homocisteína elevada, que es una hormona y está íntimamente también relacionada con trastornos cardiovasculares. Entonces también por eso es muy común que entre más suframos de problemas del corazón, más tendremos problemas del cerebro. Por último, golpes. Cualquier tipo de golpe al cráneo, cerebro, si es repetitivo, especialmente si es repetitivo, va a generar todo un proceso inflamatorio crónico que va a ir matando como otras neuronas y va a ocasionar un proceso demencial. El ser mujer es factor de riesgo para muchísimas enfermedades. Entonces, tienen que tener muchísimo más, como tal, motivación, tal cual, para cuidarse. Es un proceso hormonal que es muy difícil como tal que lo puedan evitar. Entonces tienen que hacer cosas que contrapongan ese riesgo. Muy bien. Me enfoqué en esta porque mucha gente no sabe que la depresión daña el cerebro. La depresión es un trastorno cerebral. Creo que si salen de aquí es prevenir el Alzheimer, es también parte de prevenir la depresión. La depresión es una enfermedad que afecta más o menos al 20% de la población. Y la gente que ha sufrido 2 o más episodios depresivos en su vida tienen de 3 a 4 veces más posibilidades de tener un trastorno demencial. Es decir, se va del 5% hasta el 20% a los 65 años. Es psicosomático, ¿no? No sé qué significa psico. El término psicología es un término que viene de la filosofía y que fue evolucionando, ¿no? Y para mí es un término tal cual evolutivo que después va a desaparecer. Todo lo psicológico tiene raíces físicas, las podemos medir. O sea, es muy fácil medir emociones, ¿no? O sea, todo lo que ustedes conocen como psíquico, o bueno, psicológico o psicosomático es un proceso neuroinmunoendocrinológico. Es totalmente medible por hormonas y químicos, pero sin ninguna duda, o sea, nadie tiene ninguna duda al respecto. Los términos que vienen de la psicología, que vienen de la filosofía del hombre, antropología filosófica, que vienen 200 años atrás y que empezaron a meterse al campo de la ciencia de salud, entonces intentaron poner métodos científicos de salud a un concepto psicológico de comportamiento humano. Y está bien, es una manera de hacerlo, pero es una manera de hacerlo desde afuera. Y eso no nos gusta mucho a los médicos, nos gusta irnos adentro, ¿no? Es romper piel y ver qué demonios está pasando dentro del cuerpo. Y el comportamiento humano es solamente una manifestación más de un funcionamiento del cuerpo. Entonces, eso no tiene nada que ver con la cuestión de alma, que también es otro concepto ya más religioso, no nada más filosófico. Pero la parte psicológica yo les diría, transfórmelo a, es una cuestión inmunológica y hormonal. Así es como un estímulo como va a generar automáticamente, aunque ustedes no lo crean, ahorita tenemos en más o menos 80% de ustedes un aumento de cortisol, un aumento de ACT y de RFC, unas hormonas muy específicas. Esto va a hacer que ciertas interleucinas, que son todo el sistema inmunológico, también cambien, aunque no pasó absolutamente nada. Si tiene un cerebro normal, todo bajará a su normalidad en los siguientes 2 minutos, el corazón regresará a su base, no tiene nada psicológico, es un estímulo auditivo, entró por oído, entró a corteza temporal, que es con el que escuchamos, o amígdala, y como no estaba esperado ese estímulo, se activa. Es un estímulo no esperado, se activa, es como el centro de defensa. Eso activa una cosa que se llama hipotálamo, un núcleo muy específico que se llama paraventricular, que echa unas hormonas, esa se va a hipófisis y esa se va a suprarrenal y echa catecolaminas, la famosa adrenalina. Todo eso sucede más o menos en cuestión de 250 a 500 milisegundos. Claro, no podemos ver eso,
no estamos atentos de todo lo que sucede en el cuerpo, nomás tenemos un estímulo, una emoción y punto, ¿no? Entonces inventamos toda una teoría de qué demonios pasa en ese inter. Pero es una teoría. Lo que sí sabemos es totalmente químico. Muy bien. Aquí lo más importante es que tenemos capacidad de hacer esos diagnósticos tempranos. Es decir, la gente que está en riesgo, ya sabe cuáles son los factores de riesgo más importantes, aunque hay como 100. Hay 100 que estadísticamente se han demostrado que tienen un impacto a aumentar el riesgo de sufrir enfermedad. Aquí lo más importante es, bueno, yo estoy en riesgo, ¿qué demonios hago para saber si sí estoy en esa dirección? Y después ya veremos qué podemos hacer. Y ahí es donde se enfoca esto. Lo más importante es que gran parte de la enfermedad se da de manera asintomática. Es decir, cuando ya tuviste síntomas, es que ya estás en la última parte. Tal cual. Es así de simple. O sea, si ya empiezas a tener síntomas, ya entraste a esta última fase. Tus últimas fases son igual de largas que las que no tienen prácticamente nada de síntomas. De 50 a 65 años, son 15 años que tuvieron enfermedad esas personas, nadie se dio cuenta, seguimos sin tener una guía adecuada para que esto se haga. Les platico esto porque di una plática a internistas y geriatras, porque primero hicimos una evaluación, una encuesta. Mandamos a 20 geriatras de la ciudad, que son prácticamente todos los que hay. Nos contestaron 14 nada más, pero esos 14 solamente uno respondió parcialmente bien a las 5 preguntas que hicimos. Y esto lo hicimos de manera ciega, es decir, ninguno de esos geriatras sabía que era yo el que estaba preguntando, lo hacían de manera pacientes. Es muy triste que el especialista en esto no tenga idea. Es muy triste, es como, a ver, compadre, acabas de salir hace 2 años de la especialidad y no sabes que hay alguna posibilidad que puedas hacer un diagnóstico temprano, que puedas un poquito guiar a las personas a qué hacer. O no sucede. Entonces aquí tenemos algunas herramientas para poder hacer estos diagnósticos tempranos. Son básicamente las mismas que nos sirven para hacer el diagnóstico tardío, ya que una persona tiene manifestaciones. Hay invasivas y no invasivas. La OMS ha dicho que necesitamos marcadores biológicos, es decir, alguna medida que tomamos del cuerpo, que nos den como tal una información esencial sobre cómo está la salud de un órgano o sistema específico para poder prevenir que se estropee. Es decir, lo que estamos tratando de captar son marcadores que nos pongan en riesgo o que sean las primeras fases de una enfermedad y que podamos hacer ahí algo, porque después ya no podemos hacer nada. No voy a meterme en las invasivas porque es meter radionucleótidos al cuerpo. Evidentemente esto tiene riesgo. Entonces la regla de la OMS es, necesitamos herramientas que sean no invasivas, que sean casi portables, es decir, que sea fácil llevarlas a todos lados del mundo. Eso es muy, muy, muy importante. Y lo otro es que no tengan un riesgo de hacer un daño a la persona. Es decir, que en el proceso de hacer un diagnóstico temprano lo mates. Eso, aunque suceda 1 en 10.000, entonces la herramienta no se va a utilizar nunca. Porque en teoría es una herramienta para poder hacer un diagnóstico temprano. O sea, la persona todavía no está sufriendo ninguna manifestación. No puedes darle ni siquiera 1 en 10.000 que se va a morir en el proceso. Entonces, desgraciadamente, por razones que todavía no conozco bien, pero estoy preguntando a diferentes maestros alrededor del mundo, el por qué demonios se están enfocando en una cosa que se llama PET y SPECT, que son invasivas. Hay que poner radionucleótidos. Mi primera teoría es que los que están vendiendo radionucleótidos quieren que se utilice esta herramienta. El problema es que hay que meter un radionucleótico a la sangre. Es muy caro y tiene un riesgo más o menos de 1 en 10 o 15.000 de hacer una respuesta alérgica mortal. Entonces esto nunca va a suceder, esto nunca se va a aplicar al público en general. Por lo menos no creo. Y si sí, hay algo bien sucio detrás. Pero hay otras herramientas que nos dan exactamente igual, el mismo nivel como tal de predictibilidad, de poder predecir si la persona tendrá o no síntomas. Y es donde voy a meterme. El electroencefalograma es una herramienta bien simple. Si alguna vez se ha hecho un electroencefalograma, también ya mejoró y ha ido actualizándose. Se ponen electrodos en la cabeza, ahorita ya hay gorritas y redes, ya ni siquiera tienen que ponerse electrodos por separado llenos de pasta y demás. Se puede hacer sumamente rápido con una gotita de gel en cada uno. Muy rápido, nos tardamos de 20 a 25 minutos para tener una lectura adecuada.
Y de hecho necesitamos 1 minuto de grabación de información eléctrica para poder hacer un análisis matemático. Aquí lo que es que todos son fines, todos son ingenieros en mecánica y electrónica. Eso es mi parte. Yo soy un mecánico, yo soy un eléctrico de medicina, del cerebro. Entonces yo nomás hablo en hertz, hablo en voltios y hablamos en puras medidas de coherencia y conectividad de un lugar a otro, basados en electricidad. Entonces, la regla de esta es que nos da una predictibilidad arriba del 85%, depende del método matemático que utilizamos para analizarlo, pero es bastante certero. Los que más han logrado esto son los italianos, que lograron 94% de certeza. ¿Y esto cómo se hace? Pues muy simple, se agarra a la gente de 50 a 55 años, se hace evaluaciones y nos esperamos 5, 10, 15 años, vemos quién tuvo manifestaciones y vamos a analizar lo que grabamos hace 10, 15 años. Y vemos qué datos son los que se repiten en todos aquellos que lo tuvieron. Ya que tenemos eso más o menos bien hecho, hacemos justo lo contrario. Y eso es lo que queremos hacer aquí. Nadie todavía nos cree, entonces estoy intentando ver si alguien me cree de que se puede hacer y que además se puede prevenir. Porque lo más importante aquí es que cerca del 70%, 66% de los factores de riesgo son modificables. Es decir, puedes cambiarlos. Es decir, no son genéticos, no tienen nada que ver con tu sexo, no tienen nada que ver con tu raza, son cosas que son de actividades que tú haces, como comer, como el dormir, qué hacer, ¿no? Entonces, como se puede como tal modificar, la regla es que podríamos modificar, o más bien prevenir, cerca entre 30 y 50% de los casos. Esto estamos hablando de miles de millones de personas en los siguientes 50 años. Por eso es tan importante esto. Ahorita los únicos que han intentado esto son los holandeses, ingleses, españoles en diferentes partes de Europa, y lo máximo que han logrado es reducir 25% los casos. Es lo máximo que han logrado. Es una población que en teoría está bastante bien educada, colabora con todos los procesos de gobierno y de salud, están muy involucrados, y más en esta edad, porque como ya están retirados, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y aún así no hemos podido prevenir más que el 25%. Sin embargo, cerca del 40% se han atrasado una década. Es decir, ya no empiezan a tener síntomas a los 65, empiezan a tener síntomas a los 75. Lo cual te dio una década de calidad de vida que de otra manera no hubieras tenido. Esto es bien importante, porque nos podemos salvar cerca de un 20% extra de aquellos que empiezan tarde con síntomas. Tarde significa después de los 75 años. Si eso lo aplazas a 85, venga, ¿no? O sea, yo me quedo con esa, ¿no? Ya decíamos que en cuanto se manifiesten los síntomas, ya estamos muy tarde. Y muy tarde significa que a lo mejor podamos ayudarte un par de años. Después de eso el proceso va a ser tal que no importa qué hagamos, te va a ir desgraciando, y a la familia alrededor, que es la que más sufre. Aquí hay cuestiones preventivas, que aquí que todo quiera tomar nota, tome nota. La presentación la tienen también por ahí, Roberto la tiene, se la pueden mandar, no tengo ningún problema que la tengan y que la repasen. Aprender algo nuevo. La mejor edad para entrar de nuevo a la universidad es a los 65 años. ¿Cuántos? 55. Me refiero al concepto de realmente meterte a un proceso de aprendizaje organizado. No nada más, pues, hoy no sé qué, no, no sé qué, no. Algo que realmente te exija. A lo mejor no lo vas a aprender. Lo que buscamos no es que aprendas algo nuevo. Lo que buscamos es que intentes. Porque ese intento, depende de algo nuevo, lo que va a hacer es un colchón. Ese colchón te puede dar tanto tiempo como intentes aprender algo nuevo. Eso se llama reserva neurológica. La enfermedad, afortunadamente, empieza de adelante hacia atrás. Es decir, primero se empiezan a olvidar las cosas recientes. Y así nos vamos, en orden cronológico, porque el hipocampo tiene que es la parte del cerebro que más se afecta, tiene un perfecto orden de cómo va guardando toda la información. Y empieza de lo más nuevo a lo más viejo. Entonces, entre más cosas aprendas nuevas ahorita, si te da la enfermedad, eso es lo que se va a olvidar. Y está bien, porque fue cosas que aprendiste a los 65.
no son esenciales. Pudiste vivir 75 años sin ellas, si se te olvidan después de 3, 4 años, venga, pero que no piensen olvidarse cosas que sí son esenciales, como la cara de tus hijos. Entonces, es muy importante el aprender cosas nuevas después de los 60 años. El tener actividad social, esto, el conversar, el estar constantemente teniendo una actividad, implica mucho como tal, para el cerebro, el tener una conversación adecuada con gente. No es ninguna cosa simple. Ejercicio aeróbico diario. Aeróbico significa, para cada uno, cosas diferentes. La única cosa estable es que de 30 a 40 minutos estable de ejercicio. El ritmo cardíaco va a variar, depende del peso, de su edad, de su sexo, de los procesos cardiovasculares que puedan llegar a tener. Entonces, si tienen duda, hablen con su cardiólogo o su internista y pregúntenle qué sería un ejercicio aeróbico para cada uno de ustedes. O se pueden buscar en internet, está la típica reglita, siempre y cuando no tengan trastornos cardiovasculares o de hipertensión. Dormir adecuadamente significa de 7 a 8 horas y que sean de buena calidad. De nada me sirve que estés en la cama 9 horas y que duermas 5, o que a lo mejor duermas 8 pero te levantes más cansado de lo que te acostaste. Eso quiere decir que algo está mal. O sea, algo está mal y hay que darle como tal un seguimiento, porque si no eso te va a afectar. El no dormir bien son de las cosas que más estresan al sistema, al cuerpo. Es increíblemente necesario el dormir. Oye, Carlos, yo he escuchado que el no dormir, por ejemplo, lo que más afecta es tanto el temor de que no duermes que el no dormir. La preocupación que te da más que no dormir en sí. ¿Eso es cierto? Hay muchos estudios sobre cuáles son los estresantes más, digamos, fuertes para el organismo, porque como se pueden medir muy fácil con diferentes hormonas, depende de qué tan severo sea el trastorno de ansiedad que tenga la persona, o sea, qué tanto responda al hecho de, si no puedo dormir, voy a enfermar, ¿no? Porque no es el no dormir, sino las consecuencias de no dormir me generan mucha angustia y eso genera todo un proceso hormonal e inmunológico. Puede ser que en algunas personas sea peor eso. En la gran mayoría, la población en general, la regla es el no dormir adecuadamente es un mayor estresante que el preocuparte por no dormir bien. Independientemente de esas, ambas personas en las circunstancias tendrían que buscar alguna especie de ayuda para lograrlo bien. Eso no significa dar medicamentos, Es bien importante esto. Porque, por ejemplo, todos los benzodiazepinas, que aquí abundan, somos de las ciudades con más adictos a benzodiazepinas en el mundo, que son Tafil, Ribotril y compañía, ¿no? Criadex, y aquí por lo menos haber 10 que traen. O sea, es así de simple. Bueno, están contraindicadas tomarlas por más de 2 meses. Así dicen las guías, las guías internacionales. Yo no conozco un pinche médico en esta ciudad que siga guías. Uno no conozco. Les vale madre. No sé si les vale madre o si no saben, que sea todavía peor. La ignorancia todavía es peor que la indiferencia. La indiferencia todavía puede cambiar, la ignorancia es mortal. Entonces el punto es que el no dormir bien no se cura con medicamentos, porque de hecho no tenemos ningún medicamento para dormir. No existe ningún medicamento para dormir. Hay medicamentos que nos van a ayudar a quedarnos dormidos, pero ninguno va a tener un sueño fisiológico adecuado para que realmente surja sus funciones. Entonces podemos darlo 2 meses máximo, si no tenemos que otra cosa y buscar otras maneras. Entonces no se busca tampoco de llenar a todo el mundo de medicamentos. Ya pasamos por ahí, eso fue en los 90, en los 2000 cambió, aquí no, seguimos en los 70 aquí. Entonces todavía nos falta como 30 años para llegar ahí. Vitamina C, B, complejo B, B1, B6 y B12 especialmente, y ácido fólico. Vitamina C, D y E. Las dosis pues no lo va a dar porque también puede variar por si eres mujer, si eres hombre, edad, etc. La idea es que más o menos tengan idea de que son puras cosas que son nutrientes y se podrá llegar a agarrar por la dieta. Desgraciadamente tenemos muy mala dieta y tenemos muy poca posibilidad de tener frutas y verduras frescas, ¿no? Que es lo que se recomienda y veremos la dieta mediterránea. Omega 3 y coenzima Q10. Todas las personas de aquí que tomen alguna estatina para el colesterol, para vastatina y compañía, están forzados, es decir, necesitan tomar coenzima Q10. Y ahí sí voy a dar la dosis, porque es una cuestión de la Academia Americana de Cardiología. Si están tomando alguna estatina, deben de consumir por lo menos 200 miligramos de coenzima Q10 diaria.
de preferencia de 600 a 800 miligramos. Las pravastatina, todas las estatinas, bajan ciertas hormonas y químicos que van a hacer más posible que tengan trastornos demenciales. Entonces, ahorita, de hecho, hay un gran movimiento de que a lo mejor ya no van a estar tan recomendadas en el futuro. Entonces, intenten no tomarlas. Si con la dieta de ejercicio se pueden controlar el colesterol, que es el 80% de la población, puede hacerlo, háganlo. También nos hemos vuelto increíblemente perezosos. Vamos al médico y es como, arréglame la existencia. ¿Qué es el CoQ10? El CoQ10 es una enzima. Es una enzima que está implicada. Las enzimas, como término general, son, digamos, como los albañiles del cuerpo. ¿Estamos? Son los que hacen el trabajo de convertir una cosa a otra. Entonces, los enzimáticos que son antioxidantes, como este, son antioxidantes celulares. Entonces, convierten ciertas reacciones que producen tal cual radicales de óxido libre y los transforman. Entonces, el problema, bueno, no el problema, el asunto con las pravastatina es que ese ciclo, uno de los ciclos que producen radicales de óxido libre, se aumenta muchísimo su producción con el medicamento. Y justo la coenzima Q10 es justo la contraposición, es justamente el mismo trayecto, el mismo ciclo oxidativo y lo detiene. Entonces, por lo menos tenemos la manera de detener el efecto secundario oxidativo celular del medicamento. Eso es bueno, por lo menos tenemos una solución. Entonces, las reglas que los medicamentos no se toman más bien como última opción, ¿eh? Esas también son todas las guías. En las guías dice, si ya se hizo esto y esto y esto y esto y esto y no funcionó después de 6 meses, pues suma el medicamento. Aquí no, aquí la gente llega la primera vez, no le pregunta nada, pues tómale, vámonos, ¿no? Y regresa en 6 meses a ver cómo estaba con los siguientes estudios. Eso no es buena medicina. ¿Estamos? Pregunta. Sí. ¿Cuántas tazas de café? 2 y 2 tazas y 2 copas de vino. 2 y 2. ¿Diarias? Máximo. Estamos dando el máximo, diarias. Ese es el máximo. O sea, el máximo son 2 de café y 2 de vino tinto diarias. ¿Cafeinado o no descafeinado lo mismo? No, la cafeína es la que tiene el proceso antioxidante. Todos esos estamos dando los que son antioxidantes, ¿eh? 6 a 8 tazas de café diarias. Es muy posible que te dé hipertensión después de manera crónica y también... Un amigo que... No, te lo digo tiempo que tú me preguntaste, se lo puedes gritar a quien tú quieras. Pero vas a tener más riesgo de trastornos cardiovasculares especialmente y trastornos también de ansiedad, porque vaya activa amígdala en el cerebro y puede ser que te evite tener también un buen sueño, en fin, todo un sistemita completo. O sea, pero sí, no está en lo más mínimo indicado. ¿Pero descafeinado, cafeinado, qué tiene? No, el descafeinado aplica, es buena opción, siempre y cuando sea un buen café descafeinado. Va a tener aún así cafeína, pero va a tener aproximadamente 5 veces menos del cafeinado. Si es bueno, yo me he encontrado muchos cafés descafeinados que además tienen la mitad de cafeína. Entonces tienen que estar atentos de cuántos miligramos de cafeína tiene por taza. Entonces la regla es que el promedio son 140 miligramos de cafeína, es una taza. Entonces se busca que alrededor del día se tengan entre 200 y 300 miligramos de cafeína al día. ¿La homeopatía? No voy a entrar ahí porque toda la ciencia que existe al respecto es bastante limitada. Yo les diría, si no es ninguna cosa muy grave, entren a los chochos, pero tengan a su médico que sea bueno y que no los medique de más, porque lo que puede funcionar, lo que sí funciona, es muy buena pregunta porque aplica a muchas terapias alternativas y también no alternativas. Por ejemplo, ¿alguien sabía que los antidepresivos solamente tienen como entre 40 y 60% porcentaje de efectividad? Es decir, si lo tomas, solamente te va a ayudar un 50%. El placebo, 40%. Es decir, hay 10% o 15% de diferencia entre dar un químico que decimos es antidepresivo, que además no lo es, tiene otros efectos más importantes, a dar un placebo. Es decir, el yo decirte es un medicamento de información. ¿Estamos? Eso es lo que tampoco vemos. El yo decirles esto, estoy haciendo un proceso terapéutico preventivo. Es una información que va a cambiar cómo captan las cosas y cómo responde su cerebro. Entonces, por eso también muchas terapias pueden ser muy buenas o muy malas. Entonces, el poder como tal que tenemos de dar información, especialmente verbal, es sumamente importante. El que yo pueda decir, esto te va a servir, solamente esa información ya crea una respuesta de dopamina en tu cerebro de una expectativa positiva. Entonces, la motivación no es otra cosa, desde el punto de vista neurobiológico, como el placer de la expectativa de un mayor placer.
¿Estamos? Entonces ese placer que siento de algo que voy a ganar todavía mayor placer, eso es motivación. Entonces eso funciona excelentemente bien y gran parte del trabajo del médico es motivar, solamente motivar. Si yo puedo hacer que mi paciente salga motivado de ahí, me va a dar mucho mejor resultado eso a que le meta 5 medicamentos. Es todo un arte poder hacerlo. Entonces, y desgraciadamente como que no se aprende y no te lo enseñan tampoco. Entonces, Y no deja dinero. especialmente para las farmas no deja nada de dinero. Estamos en un punto, aunque no lo quieran revolucionario en ese sentido, de las farmas. Todas las farmas están haciendo cada vez más herbolaria, por ejemplo. Entonces estamos regresando otra vez a India a buscar ver qué hierbas han utilizado por los últimos 3.000, 4.000 años y ver realmente cuáles son sus efectos y en qué nos pueden servir. Que tampoco es la panacea, ¿eh? O sea, lo natural mata igualito. Entonces, porque también tenemos decir, no, tú eres que es natural. Chinga, ¿y el veneno de la víbora no es natural o qué? O sea, eso viene saliendo la víbora de la fábrica. O sea, trae un veneno, no, es natural. O sea, eso no te va a decir nada, ¿no? Esencialmente, el que sea algo natural o de manera química no te cambia la esencia de lo que te puede hacer. Entonces tampoco saben con la finta, ¿no? Tratamientos naturales. ¿Y qué chingada? Pues también mi enfermedad.